comencem avui una nova experiència conjunta entre l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes i el grup d'Economia Marxista de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans. Els marxistes serà un taller que comencem avui i que avui farem la primera sessió, parlarem en general del tema i ens parlarà Míriam Safarreta i parlarem nosaltres tots sobre la qüestió de la lectura del Capital i aleshores tindrem la primera sessió del taller el dia 14 de desembre, amb aquesta mateixa sala. Aleshores, us recomano, sobretot, que allò, com es deia la frase aquella, no entri ningú que no sàpiga geometria i no porti estudiat el capítol que no vingui. Una miqueta forçat, perquè en realitat el Capital exigeix entrar al Capital. Però vaja, tot suposo, a part, mentre anem llegint el Capital, tindrem idees que ens recordaran situacions i que ens estimularan a continuar entenent la societat capitalista a partir de la lectura. Hi ha un grup a Barcelona que és conegut i que ha treballat molt el tema, que és el grup Taifa. Míriam Safarreta és, diguem-ne, la persona que va muntar el grup Taifa i per això està aquí, a part de ser antiga sòcia de la Societat Catalana d'Economia, com a exemple. Bé, per part meva, res més que agrair-vos a tots la vostra presència i sobretot espero que continuem fins a l'última plana del Capital, tots junts, treballant. Los 3 volúmenes. Bueno, yo creo que con que hagamos el primer libro, el primer libro, ya sería mucho. Ya sería mucho, ya sería mucho. Porque da muchas, es decir, se puede llegar a profundizar mucho solo con el primer libro. Bé, per mi, per primer res més, aleshores li cedim la paraula a la doctora Safarreta. Bueno, pues bona tarda a tothom i molt orgullosa de estar aquí con compañeros, porque ya veo que jóvenes no hay. Y me parece que, en parte, yo he venido un poco engañada por Tony, porque me explicó lo que él quería, no me dijo así muchas mentiras, pero realmente yo no sabía muy bien qué pinto yo aquí, porque yo no voy a seguir el curso, no voy a poder hacer el curso, pero sí me pareció bien, y me alegro mucho de haberlo podido hacer, y os lo agradezco la invitación, de que los que con una cierta edad, porque con pocas excepciones, seguimos todavía fieles a la idea de que el marxismo puede servir para algo, pues está muy bien que estemos juntos y está muy bien que nos veamos. Y esa es una de las razones por las que accedí a venir, aunque yo ahora ya vengo muy poco, salgo muy poco porque estoy muy vieja, ¿no? Y como me cuesta, pues vengo poco, pero esta audiencia yo creo que vale la pena porque somos todos, supongo, estoy suponiendo, compañeros de fatigas que por una u otra razón... Sí, un poquito más para que estés más centrada. Sí. Que por una u otra razón pues hemos decidido retomar un poco cosas que ya creo que la mayoría de los que estáis aquí sabréis, ¿no? O sea, sin ninguna duda, no sé cuál es el objetivo, si el objetivo es profundizar o el objetivo qué es. Pero bueno, de todas formas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de venir con correligionarios, diría yo, porque de alguna manera no hay muchos, ya no quedan muchos. Y yo creo y tengo la esperanza de que a medida que se avance en el curso se vaya descubriendo lo que a mí me parece por lo menos una enorme riqueza personal y también colectiva que supone el estudiar el marxismo y particularmente el estudio del Capital. Todos los que estamos aquí, yo estoy suponiendo que todos somos más o menos parecidos en trayectorias, ¿no? Y todos los que estamos aquí sabemos que para mucha gente el marxismo y en particular el Capital, además de las razones ideológicas por las que se puede estar en contra, que hay mucha gente que está por razones ideológicas, pero está también porque tiene un poco la imagen de que es algo del pasado, de que es algo antiguo, de que es algo que sirve para un periodo del capitalismo que ya pasó, que ya se ha olvidado, y que realmente pues, es un poco exagerado incluso el intentar revitalizar algo que es para otra época, ¿no? Para mucha gente es algo tan arcaico
que ni siquiera se supone que ya siquiera es peligroso. Ya no, en otras épocas quizá el marxismo era peligroso, pero ahora ya ni siquiera es peligroso, ¿no? Y hay montones y montones de gente inquieta, no hablo de la gente en general, sino incluso de gente inquieta, sobre todo de los jóvenes, que no saben ni siquiera qué es el marxismo. O sea, suena, a algunos ni les suena. Yo creo que, bueno, todos sabemos que hay montones de jóvenes que ni siquiera saben casi quién era Franco, pues esos no van a saber lo que era el marxismo, ¿no? Pero piensan que es tan antiguo que no se puede hacer ningún uso desde el marxismo para entender el futuro. Yo voy a usar el marxismo y a veces el capital, o sea, no voy a separar cada vez porque me parece que son distintos, evidentemente, pero que no vamos a tener que ser tan precisos. Y se considera, bueno, pues que eso es del, no sé, como de la Edad Media, ¿no? Es aquello de la Edad Media. Y es curioso porque muchos de los que dicen eso son los que creen que Adam Smith, que como todos sabemos escribió antes que Marx, pues es el que hay que seguir ahora. O sea, el liberalismo, ¿no? Ser liberal, ser neoliberal es lo que se lleva. Ah, pero Marx está viejo. Bueno, pero resulta que el señor Adam Smith pues es bastante más viejo que Marx, o sea, no demasiado diferencia, pero algunas sí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el contexto genérico que hay un poco respecto al marxismo y al capital en particular. Sin embargo, yo quiero poner las cosas claras, como suponéis, en mi experiencia, yo creo que es el paradigma principal, el esquema de pensamiento que permite entender lo que está pasando en el mundo actualmente. Yo insisto bastante en el actualmente, no es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Luego abundaré un poco en esto, ¿no? Yo soy economista, he sido profesora muchos años, he pasado muchos años estudiando la economía convencional y realmente la verdad es que muchas veces contra corazón porque me parecía que no explicaba muchas cosas, porque no conseguía entender lo que había en el fondo de la cuestión. Todos sabemos que la economía convencional ahora tiene un enorme aparato matemático, además, bueno, por no entrar en lo informático, que yo ya no sé ni manejar, pero hay un enorme aparato matemático, pero a pesar de eso, yo creo que ni los economistas clásicos, ni los marginalistas o neoclásicos, ni los keynesianos y todas las escuelas, la de las expectativas racionales, todo lo que viene después, al fondo no entran nunca. Luego comentaremos un poco más esto, ¿no? Pero no profundizan en las verdaderas razones de la dinámica del sistema económico y del capital que tenemos delante. El individualismo metodológico de la ciencia convencional y su aparente dinámica basada en el homus economicus, en el hombre económico, y su gran embellecimiento del aparato matemático y formal, se queda siempre en la superficie. Nunca profundiza en las cosas que a mí por lo menos me interesaban, ¿no? Sin embargo, cuando me aproximé al marxismo, y luego os puedo contar si queréis cómo lo hice, en particular con el capital, pues empecé a entender lo que sucedía. No empecé con el capital, ¿eh? Uno de los problemas que me figuro que muchos de nosotros hemos tenido es que cuando entras en el capital, la terminología incluso es tan diferente de lo que has estudiado, si has estudiado un poco de economía antes, que realmente te cuesta entrar, ¿no? Pero cuando vas entrando poco a poco, yo empecé el marxismo por otro lado, pero cuando empiezas por ahí, pues vas empezando a entender y yo tengo la sensación de que lo poco que entiendo, porque cada vez tengo la impresión de que entiendo menos, de lo poco que entiendo es el marxismo y el capital lo que me ayuda. Me permite seguir los cambios que experimenta la dinámica de la economía y del mundo. Es curioso porque frente a la rapidez del cambio en el capitalismo, que es cada vez mayor, el capital proporciona, perdón, yo no voy a repetir cada vez, pero por supuesto es mi idea, ¿eh? O sea, no quiere decir que es la idea, es la manera como yo veo esto, ¿no? Pero para mí lo importante del marxismo es que me proporciona ideas básicas, ideas principales para poder entender la evolución del sistema. O sea, la economía convencional te dice cosas, no digo yo que no diga nada, ¿eh? Dice muchas cosas también, pero no entra, a mi parecer, al meollo de la cuestión. Y sin embargo, con el marxismo yo creo que entiendo un poquito. Es no sé, ver cómo opera, todos sabemos, ¿no? Cosas, pero la explotación del trabajo como elemento básico y esencial de la dinámica del capitalismo,
pasando por la formación de las clases sociales, la concentración y centralización del capital, con la polarización de la sociedad entre cada vez menos propietarios del capital, que está cada vez más concentrado, y los trabajadores que estamos forzados a vender nuestra fuerza de trabajo. La tendencia al imperialismo, en términos más modernos, la tendencia a la globalización, la recurrente y destructiva existencia de las crisis, que siempre hay crisis. Todas estas dinámicas, en la economía convencional no digo yo que no las mencionen, claro que las mencionan también, pero para mí por lo menos se quedan mucho más en la superficie, ¿no? Por eso encuentro que en el capital están los instrumentos fundamentales necesarios para entender, costando mucho, lo que está sucediendo. Lo que Marx explicó para mí era sobre todo el irresistible impulso a crecer que caracteriza la producción para el beneficio privado y el uso predominante del beneficio para la acumulación del capital. Como orientación de un poco la introducción al capital, además de Harvey, que es más moderno, pero hay una introducción de Ernest Mandel, hecha para colección Penguin, que yo sepa, no sé si está traducida al castellano, pero que es una fantástica introducción al capital. No sé si alguno lo conocéis o no, pero si no lo conocéis, es larga, ¿eh? Son 86 páginas, pero yo he tomado algunos materiales para esta pequeña exposición, que no es una exposición, es una presentación. Lo he tomado de la introducción de Mandel porque me parece que es una persona que recoge muy bien lo que dice el capital y lo recoge por todas partes, ¿no? Y haré alguna cita de él. Yo creo que el marxismo el capital tiene la esencia de lo que hace falta para entender un poco lo que está pasando. Yo no sé vosotros, pero yo ahora estoy muy contenta de no dar clases, estoy jubilada, como es obvio, porque pienso, ¿qué enseñaría yo de economía convencional o medio convencional con la dinámica que hay ahora? Y no sé qué te pasa a ti, porque él también es profesor, colega mío, y no sé si tú también eres profesor, pero yo pienso, es dificilísimo enseñar ahora, porque no sé muy bien qué podría decir creyendo que es verdad, o que se parece un poco a la verdad, y por lo tanto yo me limito cada vez más a decir, bueno, para mí el marxismo me ha ayudado un poco en esto, ¿no? No es una doctrina obsoleta, o sea, yo lo que estoy intentando es romper esa idea de que el marxismo es algo viejo y medieval. Es una creencia que mucha gente tiene, de pensar de que realmente Marx es de otra época, ¿no? Pero me ha gustado mucho ver que Mandel dice, y yo comparto esa idea, pero la copio de él, que Marx es más un economista del siglo XX y XXI que del siglo XIX. Porque realmente, y eso sí que me parece a mí también, previó tantas cosas que se han desarrollado después en el capitalismo, que es muy impresionante ver cómo era capaz de profundizar en lo que parece por dónde iba a ir el capitalismo. Y si miramos bastante, pues se parece mucho a lo que él decía, ¿no? Y por eso no es en absoluto nada antiguo, sino es más bien, creo yo, que puede servir para entender, no digo predecir el futuro, porque predecir el futuro no sería serio, ¿no? Pero por lo menos para intentar explorar un poco por dónde parece que va el capitalismo actual. Y eso a pesar de la enorme capacidad de cambio y transformación del capitalismo. Porque yo ya os decía, o acabo de decir, que yo cada vez encuentro más difícil explicar qué está pasando. Si te sales de lo esencial, entrar un poco más en las cosas, a mí me está resultando muy difícil, ¿eh? Yo encuentro que es bastante difícil. Por eso, el capital me ayuda un poco a explorar. Es un poco como ir hacia allí, ¿no? Porque el objetivo fundamental de Marx era presentar a fondo las leyes de moción que gobiernan los orígenes, el crecimiento, el desarrollo, el declive y la desaparición de una forma específica de organización económica, la del modo capitalista de producción, que hasta ahora es la única organización social que implica la generalización de la producción de mercancías. Todo es mercancía ahora. Y todo es mercancía desde hace mucho, ¿eh? La fuerza de trabajo ya se convirtió en mercancía desde el principio del capitalismo, pero ahora todo es absolutamente mercancía. Y entonces, frente a eso,
cuando tú contrastas lo que está pasando, qué sé yo, con la globalización, por ejemplo, que es una cosa que viene de los años 90 y que no el hecho en sí, sino la teorización de la globalización, pues te das cuenta de que decía lo que iba a pasar y ha ido pasando y está pasando. Ahora no sé muy bien cómo podemos explicar la desglobalización que ya está habiendo, ¿no? O sea, porque ya sabéis que desde Trump, o incluso un poco antes, toda la dinámica sobre la globalización y sobre la internacionalización del capital que estaba teorizada, pues cada día está volviendo marcha atrás y volviendo a proteccionismo y volviendo a los nacionalismos. Eso lo sabrás mucho mejor que yo. Pero bueno. Perdona, yo me siento un poco más para aquí. Más de ¿Así va? así, perfecto. Vale. Bueno, entonces pienso que Marx profundiza en el capitalismo, a diferencia de los neoclásicos y de los marginalistas, bueno, neoclásicos y marginalistas son los mismos, pero con nombres más modernizados, pero que realmente consideran que la economía puede explicar para todas las sociedades y para todas las condiciones, partiendo de la escasez y partiendo de la ilimitación de las necesidades humanas, ellos creen que se puede explicar todo. Bueno, pues como todos sabemos, o muchos sabemos aquí, o sabéis, Marx es exactamente lo contrario. Marx piensa que se limita, si se puede hablar de la palabra limitar, más bien que se concierne en examinar lo que gobierna el modo capitalista de producción. Para él lo que él intenta hacer en el Capital es estudiar el modo capitalista de producción según el materialismo dialéctico. Entonces, el Capital no es pura teoría económica, no es solo teoría económica, sino que es una teoría que se abstrae, pero que integra la estructura social específica y comprende un mayor análisis de la realidad social, creo yo, porque es el que explica también cómo va cambiando la sociedad, no solamente la economía. ¿Me permitís? Voy a leer una frase de Ernest Mandel, porque a mí me parece que recoge un poca cosa lo que es el Capital, y dice: cuando el método dialéctico es aplicado al estudio de los problemas económicos, los fenómenos económicos no se observan separados unos de otros, en trozos sueltos, sino en su conexión interna, como una totalidad integrada, estructurada en torno y por un modo de producción dominante, a diferencia de la economía convencional que te coge por un lado la demanda, la oferta. Bueno, luego ya juntará, pero de momento la visión es parcializada, ¿no? Sigo con la cita, ¿eh? Esta totalidad es analizada en todos sus aspectos y manifestaciones como determinada por ciertas leyes de emoción o de movimiento dadas que se relacionan también a sus orígenes y a su desaparición inevitable. Es decir, es un planteamiento integrado de la realidad social en un periodo determinado, parece a mí. Estas leyes, de un modo específico de producción, es la cita todavía, ¿eh? Es que es larga porque me ha parecido que es valiosa. Se descubre que no son más que el desarrollo de las contradicciones internas de tal estructura, que definen su propia naturaleza. Es decir, es la estructura real la que genera las leyes estas. La estructura económica dada parece estar caracterizada a una y la misma vez por la unidad de estas contradicciones y su lucha, aspectos ambos que determinan los cambios constantes que esa lucha va a experimentar. Y termino. Las leyes básicas de movimiento son las que producen su propia existencia material en un marco social dado. El desarrollo del pensamiento corresponde en su análisis final a dicho movimiento básico, es decir, es materialismo puro. Y lo refleja, aunque con muchas mediaciones. Por tanto, esto que dicen algunos de que el mundo es un reflejo de las ideas, pues Mandel lo niega y yo comparto. Dice, por tanto, el proceso de pensamiento científico, a través del cual Marx vino a entender las operaciones del modo capitalista de producción, era en sí mismo el producto de tal modo de producción, materialismo, la sociedad burguesa y sus contradicciones. Solo secundariamente puede percibirse como un producto del desarrollo de ciencias e ideologías humanas. Es decir, mucha gente que dice, no, es que la realidad no existe, pero se interpreta según las ideologías y las ideas. Yo pienso que el método de Marx es diferente, coge la realidad y partiendo de esa realidad hace la explicación. Y entonces no hay nada más que mirar lo que dijo Marx, ahora ya se acabó la cita, ¿eh?
pero basta con comparar el periódico histórico real desde 1867 con el que predijo Marx con cualquiera otras predicciones que han hecho muchísimos economistas, muy serios, muy responsables, no voy a discutir, pero no sé, cuando miras un poco lo de Keynes o incluso en Schumpeter, la magna obra de Schumpeter de toda la historia, pues tiene, para mí, no tiene el éxito teórico que tiene el Capital de Marx y el marxismo de Deleuze de Niga. Precisamente debido a la capacidad de Marx de descubrir las leyes de moción del capitalismo a largo plazo, en su esencia, a pesar de, como dice Mandel, miles de impurezas y aspectos secundarios de sus predicciones a largo plazo, pues podemos encontrar, no me voy a parar a señalarlo, pero podemos encontrar toda la riqueza del pensamiento de Marx. Yo estoy muy impresionada desde que entropecé con el marxismo en la capacidad de las cosas que te puede explicar el marxismo. Y por eso yo soy una entusiasta del marxismo y del capital. El acelerado incremento en la productividad, la intensidad del trabajo, la creciente concentración y centralización del capital, la transformación de las personas económicamente activas en mercancías vendedoras de fuerza de trabajo, el decrecimiento de la tasa de beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se ha confirmado por la evolución del capitalismo desde que se explicó. Entonces, a ver, yo no digo que el marxismo explica todo. Yo digo que es el que más explica. Y que explica, para mí, de la manera más realista y más fructífera posible. Entonces, bueno, yo insisto, yo soy una entusiasta del marxismo. Y ya sé que no está de moda, pero incluso a veces cuando tú dices que eres una economista marxista, ya parece que de repente te rebajan la categoría profesional. Esto está clarísimo, ¿no? O sea, yo algunas veces que he ido a algún sitio y he dicho no, porque ha surgido, no hago tampoco una declaración de principios, es decir, yo soy una economista marxista, ya es como si de repente te rebajaran, pero te rebajaran mucho, o sea, como diciendo, bueno, esta pobre mujer no sabe muy bien lo que dice y además ya está viejecita, o sea que, bueno, pues creo que eso no es así, creo que es todo lo contrario. Y por eso me parece importante darnos cuenta de que es un instrumento, el instrumento, me atrevo a decir, que tenemos el menos malo, por lo menos, o el mejor, y el que a mí desde luego me ha ayudado más a entender lo poco que puedo entender del mundo, porque ya os he dicho que cada vez me parece que entiendo menos. De todas formas, yo creo que también tenemos que pararnos, aunque sea un segundo, en no ignorar la crítica que se ha hecho de Marx, de algunos aspectos que se ha hecho de Marx, en el sentido de decir, bueno, hay fallos, hay muchos fallos y hay muchas cosas, no solo por sus planteamientos políticos y filosóficos, que eso, mira, son como de otro terreno, sino también por su propia economía, ¿no? De los que solo voy a mencionar dos, otra vez siguiendo a Mandel, que me parecen, y él lo dice y yo coincido, que son los más conocidos. Fundamentalmente a dos, que se ha comentado muchísimo, no tanto ahora, sino como en los 60, 70 y 80, ¿no? La progresiva miseria de la clase trabajadora, se ha hablado tanto de la miseria de la clase trabajadora, y el empeoramiento de las crisis económicas. Cada vez las crisis son más frecuentes, muchas son peores, ahora parece que están intentando aprender a ver qué pueden hacer, pero esos dos aspectos se critican mucho. Se dice que los trabajadores no están en la miseria, como Frank Marx predecía, y que las crisis económicas no son tan recurrentes y tan malas. Y en esto se critica bastante fuerte. Y a mí me ha hecho gracia porque, perdonad que cite tanto a Mandel, pero es que me lo he leído con detalle para poder contaros algo más de lo que yo pensaba. Y entonces Mandel, en la introducción esa que os digo, pues le dedica bastantes páginas a explicar por qué los pobres ya no son tan pobres y por qué no hay tantas crisis. Y yo digo, es que la cuestión es que Mandel escribe en los 70, un periodo de auge entre el 45 y el 75, sabéis que el capitalismo tuvo un periodo de auge en que apareció o creció y se desarrolló el estado del bienestar, y entonces el pobre Mandel va loco para explicar que Marx no se equivocó en esas dos cosas. Entonces yo
con 50 años de retraso, me permito pensar que Marx tenía razón y que realmente a nivel global la pobreza y la desigualdad de los trabajadores no ha mejorado mucho. Al revés, no ha mejorado, se está deteriorando y además rápidamente. O sea que Mandel se podía haber ahorrado la defensa, porque realmente hoy en día la pobreza está expandida, no sé si estadísticamente más o menos, pero que la pobreza es un hecho real en la vida cotidiana del capitalismo, creo que es importante y por lo tanto el pobre Mandel se lo podía haber ahorrado. Y lo de las crisis no hablemos, ¿eh? O sea, las crisis las tenemos cada vez más a menudo y cada vez, por lo que parece, como más difíciles de encontrarles un sentido, porque de repente, no sé, después de las crisis de los 70 del petróleo, viene, para mí, las crisis llamadas del petróleo, que no eran del petróleo, pero las crisis llamadas del petróleo de los 70 para mí son un punto de inflexión importantísimo en la dinámica del capitalismo, más que la del 2008 y más que la de la pandemia y más que la de ahora, ¿eh? El punto de inflexión para mí fue el 70. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que las crisis sigue habiendo cada día más y que cada vez son más intratables. Entonces, el pobre Mandel, pues mira, si levantara la cabeza diría, yo creo que no le necesitaba haber trabajado mucho. Y ahora, más recientemente, yo creo que se comenta mucho también, incluso por simpatizantes de Marx, que Marx era un entusiasta de la tecnología, que era un productivista, que lo que Marx pensaba era que la productividad y la tecnología moderna iba a resolver. Bueno, yo no sé suficiente marxismo para discutir si Marx era un entusiasta de la tecnología o no. Pero yo creo que hay que leer bastante marxismo, bastante más de lo que yo he leído y de lo que mucha gente ha leído, para entender bien el análisis que Marx hacía de la tecnología, que hay aquel famoso capítulo, un capítulo sobre la máquina, que es un capítulo famosísimo y que hay que leérselo. Y entonces yo creo que, por ejemplo, los ecologistas, que yo les tengo mucho respeto, hay muchos ecologistas marxistas también, pero bueno, aunque no sean marxistas, yo les tengo mucho respeto, pues creen que Marx era una persona que pensaba que la tecnología iba a resolver las cosas. Yo creo que no era así, yo creo que Marx no pensaba eso. Pero, bueno, hay que decir que es una crítica que se hace bastante. Y otra vez cito a Mandel, dice, el capitalismo es un sistema, Mandel citando a Marx, el capitalismo es un sistema que subordina a los hombres. Bueno, yo he cambiado la palabra hombres, porque ellos escriben como hombres, pero yo digo los seres humanos. El capitalismo... Habría que ver en el original si ponen Menschen o Männer. No, yo pongo seres humanos. Bueno, pero quiere decir que en el original... En alemán, en alemán deben utilizar Menschen, que son personas. Vale. Bueno, el capitalismo es un sistema que subordina a los seres humanos a las máquinas en lugar de usar las máquinas para liberar a las personas del peso del trabajo mecánico y repetitivo. El capitalismo subordina todas las actividades sociales a los imperativos de la búsqueda por el enriquecimiento individual en términos de dinero, en lugar de dirigir la vida social al desarrollo de las personas y sus relaciones sociales. Y yo creo que realmente eso es así. Que fuera más o menos productivista. Bueno, yo personalmente también creo bastante en la tecnología. Lo que pasa es que luego comentaré otra cosa, que realmente la tecnología depende de quién la use y para qué la use, ¿no? Yo no soy no soy ludita, vamos. Me caen muy bien los luditas, pero no soy ludita. Y es decir, no, porque la tecnología utilizada bien podría servir para mucho. Lo que pasa es que está utilizada otra cosa. Y yo creo que para Marx el capitalismo es un sistema gigantesco de deshumanización, de transformación de los seres humanos en objetivos en sí mismos, en instrumentos y medios de hacer dinero y de acumular capital. No son las máquinas ni ninguna compulsión tecnológica la que inevitablemente transforma a los trabajadores, hombres y mujeres en general, en apéndices, esclavos y equipamientos monstruosos. Es el principio capitalista de la economía y la búsqueda del beneficio lo que hace que la tecnología sea terrorífica. Pero yo creo que la tecnología en sí misma podría ser otras cosas. Lo que pasa es que es mucho más complicado, por eso he dicho que hay que leer mucho, porque es mucho más complicado porque la tecnología
se construye ya de acuerdo con ciertos parámetros. No es que la tecnología es neutra, sino que la tecnología se construye para el beneficio y entonces, claro, ya esa tecnología ya está originalmente maleada, ¿no? Está perversa. Bueno, y creo que hay que aceptar que hay estas críticas que se hacen y saber un poco qué suponen y que realmente podrían mejorarse muchas cosas. Por no mencionar la famosa transformación de valores en precios, que es un mareo, que es una cosa increíble que no sé si es tan importante como muchos quieren hacernos creer. Es decir, que críticas hay y yo no diría nunca que no se tienen que hacer críticas. Las que he mencionado yo no me parece que desvirtúan el marxismo, pero sin embargo se puede pensar, bueno, vamos a ver qué respondemos ante todas estas cosas, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con otras muchas críticas hechas a Marx. Seguro que hay cosas criticables y mejorables, pero a mí, es mi opinión personal, claro, el Capital me pareció y me parece todavía como un gigante comparado con otros análisis contemporáneos y modernos del análisis económico. Hombre, Keynes era un personaje y yo creo que hay que respetar muchas cosas del pensamiento de Keynes, pero si comparas, pues no. Toda la exploración del capitalismo que hace Marx, pues se queda muy, muy, muy lejos de lo que puede hacer Keynes, aunque nadie, yo por lo menos no sería capaz de decir que Keynes no servía de nada. Pero es como trabajar a otro nivel, es como trabajar a distintas alturas, diría yo. Y por lo tanto, creo que nos ayuda más a entender la sociedad actual Marx que Keynes, por no decir nada de Adam Smith. Otra cosa que es parte de todo esto, ya voy a acabar, porque me estoy enrollando mucho. Otra cosa que es parte de todo esto, pero a mí me parece importante, es que además el marxismo te permite entender el porqué. Porque a mí la economía convencional, lo que me da mucho la impresión es de que te plantea las cosas como si tuvieran generación espontánea. O sea, las cosas existen, la oferta, la demanda, el consumo, la producción, bueno, pero no te preguntas por qué. Ni tampoco se preguntan sobre las consecuencias. Sí que hay una concentración de capital, sí que hay una obtención de beneficio, sí que hay, pero no las razones que llevan a que eso se realice, por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de decir, eso está ahí, cuando tú coges, bueno, sobre todo si coges un manual para los primeros años de facultad, por ejemplo, pues eso está aquí, la producción, consumo, distribución, sí, bueno, pero de eso de dónde viene o a dónde va, ¿no? Sin embargo, el marxismo yo creo que te permite entender más en las razones de fondo que llevan a los individuos y a los colectivos a actuar de determinada manera. ¿Cómo se conforman las clases sociales? ¿Habéis oído hablar alguna vez de clases sociales en economía convencional? Y no digamos nada del poder. Hay un economista que el pobre se murió muy joven, David Zanisi, que dedicó todo su trabajo a intentar explicar el poder. Y bueno, la pena es esa que se murió muy joven, ¿no? Pero realmente en los libros de economía convencionales la palabra poder ni sale, ¿no? Hay concentraciones, hay cosas, pero el poder no existe. No se refiere, sin embargo, el marxismo no se refiere a los aspectos económicos, sino que intenta indagar en la historia, en las clases, en la sociedad. Y a mí me parece muy importante que nos demos cuenta que el marxismo es un tratado de economía política, es materialismo dialéctico, pero es economía política, no es análisis económico. Yo no sé quiénes sois economistas de aquí, pero en la economía sabemos todos que ha habido como una especie de transformación muy sutil. Antes se hablaba de economía política y hablaba un poco de la sociedad y dentro de eso de la economía. Ahora se habla de análisis económico. El análisis económico está mucho más limitado a todo el tema de la escasez, a todo el tema de la producción, a todo el tema del beneficio. Bueno, el marxismo no es eso, el marxismo es la economía política. Yo tengo aquí recogidos algunos aspectos como importantes en el aspecto de Marx, pero me parece que no es el objetivo de esta noche. Entonces, no sé si queréis los leo rápidamente, si queréis me los salto, pero yo creo que mejor que lo haga él, ¿no? Que lo que él quiera hacer, quiero decir.
que no que haga yo esto, porque yo solo iba a presentar esto. O sea que... No, però continua, continua. Continua. Explícalo. Es copiado de Mandel, ¿eh? Bueno, No sé, bueno, yo he destacado un poco lo que me ha parecido que podía valer la pena, lo voy a hacer rápido porque es cortito. Mira, yo destacaría 3 aspectos principales que destacan en el análisis del marxismo, ¿no? Primero y fundamental, el hecho de que los productores, es decir, los trabajadores, no son los propietarios de los medios de producción. Y lo que define el capitalismo yo creo que es fundamentalmente eso, ¿no? Luego ya me corregirás tú. Sino que tienen que vender su fuerza de trabajo a los propietarios de los medios de producción. Porque yo pienso, ¿por qué tenemos tan poca imaginación, verdad? Cuando se nos ocurre alguna vez decir, bueno, habría que cambiar el sistema y que en el sistema todos participáramos, parece que estamos hablando de la luna, ¿no? Cuando realmente si todos tuviéramos los medios de producción, pues sería otra cosa. Bueno, eso sería quizá el primer punto que destaca Marx con toda su teoría del valor, claro, y todo el tema de la plusvalía, etc. Segundo, el hecho de que los propietarios del capital están organizados en distintas empresas que compiten entre sí tanto por la venta de las mercancías como por la inversión de capital, por las fuentes de materias primas, es decir, la institución de la propiedad privada. Esto es tuyo, lo otro es lo de los otros, ¿no? O sea, es otra de las cosas que marca el sistema. Y 3, el hecho de que estos mismos propietarios de los medios de producción en las distintas empresas se ven obligados a obtener el máximo de plusvalía de los productores para acumular más y más capital. Bueno, estamos viendo ahora, es impresionante, los grandes millonarios, los beneficios que están acumulando, ¿no? Y las salvajadas que están haciendo, porque estos de Estados Unidos tan riquísimos que no saben ni qué hacer, que se quieren ir al espacio porque no caben en ningún sitio. Es decir, bueno, a mí me impresiona mucho, y eso sí que es algo que lo dijo Marx muy claramente, la concentración y la centralización del capital. Un par de cientos de corporaciones gigantes, el otro día decían 5 o 6 controlan el petróleo. 7 me parece que eran las 7 hermanas del petróleo, pero ahora ya deben de ser menos, ¿no? Cada vez son menos. La luz la controlan otras 8, no sé qué, o sea, realmente la concentración de capital es verdaderamente impresionante. Y el poder que eso les concede, porque estos locos de americanos millonarísimos, el del Apple y el otro, ¿no? Que de repente dicen, bueno, ahora voy a echar 10.000 personas. El otro día, esto es un paréntesis, me permitís un paréntesis, ¿eh? El otro día por la radio contaron cómo en Estados Unidos los trabajadores de Amazon, como les han echado a 10.000, así de golpe, beneficios como nunca, pero 10.000 a la calle, parece que estaban dimitiendo muchos de ellos, ¿no? Dices, han dimitido como protesta. Entonces yo la verdad me puse contenta, dije, bueno, a ver si los americanos empiezan a espabilar, a ver si se dan cuenta de que están viviendo un sistema absolutamente loco. Y estaba toda contenta. Y de repente vino otro comentarista y dijo algo que me dejó, que pienso además que puede ser verdad, y dijo que todo eso podía ser perfectamente una estrategia del jefe ese tan rico, para rehabilitar, para reestructurar toda su empresa sin que le costara dinero. Que ha conseguido crear un ambiente de que se vayan, con lo cual ni los pocos derechos que tienen en Estados Unidos al paro lo van a ejercer, ¿no? Y que además incluso el que se hunde en bolsa le permite a él, como el tantísimo dinero que tiene, facilitarle a él el proceso de transformación de la estructura de la empresa. Entonces, la verdad es que estamos cogidos por todas las esquinas, ¿no? Yo que estaba tan contenta con que ya los americanos estaban espabilando un poco, y va y dice, no, si es que parece que puede ser toda una estrategia que la gente no conoce, o sea, que no es que los trabajadores están haciendo lo que él dice, sino que les ha salido eso y el tío lo aprovecha para su estrategia. Bueno, me dejó muy triste, ¿verdad? O sea, ya no sé ahora quién tiene razón, pero te deja un poco fría, ¿no? Bueno, entonces, la concentración de capital, lo que sí sabemos todos es que es absolutamente brutal y total. Cada vez va a ser mayor, ¿no? Y como incluso en todas las sociedades, aunque no sean tan enormes, la concentración de capital tiene fuerza, porque bueno, no hay más que ver lo que ha pasado con la banca en España, ¿no? ¿Cuántos bancos había hace 30 años? ¿Y ahora cuántos hay?
aparte de cómo te traten, que eso encima es otra cosa, ¿no? Pero realmente, bueno, o sea que realmente parece que hay no sé, toda una dinámica de que el sistema puede también conducir a una terrible distopía, puede ir cada vez peor. A mí lo que me da mucho miedo es que si no somos capaces de reaccionar hacia el lado bueno, podemos ir a situaciones muy terribles. A mí no me interesa que caiga el capitalismo y surjan otras cosas que se parece que están preparándose. Y por eso pienso que necesitamos que la población tengamos como obvio hacia dónde podemos ir, porque verdaderamente hacia dónde podemos ir es muy terrible, muy terrible. Y parece que las mentes más lúcidas se están dando cuenta, pero que todavía, eso me parece a mí, me estoy inventando esto, pero que todavía la contradicción entre las mentes más lúcidas que ven la necesidad de que hay algo que hacer y sin embargo el poder de los otros es tan tremendo que es tremendamente difícil hacer lo que se quiere hacer. Por ejemplo, es de llorar profundamente lo que ha pasado en esta historia de Egipto, del COP27 ¿no? Llevamos 26 ya, 27, pero es que cada una de las otras es peor, porque en esta no ha llegado ni a un documento siquiera. O sea que ni siquiera se dan cuenta de que estamos caminando hacia la catástrofe, porque los que se dan cuenta están en un sitio, pero el poder lo tienen los otros. Y el poder pueden hacerlo mucho más. Y esas cosas yo creo que las explica Marx, las explica el Capital y les explica el marxismo, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, yo termino ya. Personalmente sí que quiero hacer mi testimonio de que a mí personalmente me ha proporcionado una enorme riqueza el marxismo y el Capital para entender el mundo que me rodea. Insisto, cada vez lo entiendo menos, pero lo poco que entiendo es gracias al marxismo. Es una anécdota personal que no importa mucho, pero yo no he llegado al marxismo por razones ideológicas. Yo no era comunista ni era marxista y luego no. Yo era economista, aprendí de economista, pero no entendía. Y como no entendía las cosas, pues empecé a leer por un lado y por otro. Y entonces el marxismo es el que me ayudó a entender. Y de ahí, pues sí, también la verdad es que ya me pasé al marxismo ideológicamente también. Pero no empecé por la ideología y me pasé luego a la economía, sino que es la economía la que me ayudó a que eso es lo que me ayudaba a entender. Y a mí no sé, me parece que todos los que nos enfrentemos con el marxismo y con el Capital, que seguramente todos los que estáis aquí ya lo habéis hecho alguna vez, bueno, el crecimiento personal. Y yo esto lo he usado mucho en la facultad, por ejemplo. Yo no tengo nunca escrúpulo de decirles a los jóvenes que se hagan marxistas. En economía, no hablo que se hagan comunistas, digo que se hagan marxistas. ¿Por qué? Porque creo que les enriquece enormemente. No tengo escrúpulo de decirles, no, porque a veces puedes tener escrúpulo de decirle a alguien, oye, haz esto, no sabes cuál es el resultado. Mi impresión personal y mi experiencia es que me ha enriquecido enormemente el análisis marxista para entender no la economía solo, sino el mundo que me rodea. Y entonces todavía me parece, como os he dicho antes, el marxismo un gigante comparado con los otros análisis contemporáneos. Y la verdad es que, bueno, llevo bastantes años trabajando el tema de la economía. Y lo que sí diría también es que a veces el Capital, como la terminología al principio, sobre todo hasta que te familiarizas un poco, es tan diferente, cuesta enfrentarse al Capital. Creo que eso no vale para los que estamos aquí. Los que estamos aquí todos conocemos el Capital, más o menos, pero todos conocemos el Capital. Pero, por ejemplo, para los jóvenes, entrar en toda la terminología, todos los planteamientos del Capital puede ser difícil. Yo soy bastante partidaria de que puedan estudiar libros más fáciles antes de llegar al Capital. Que no hace falta entrar al Capital directamente si eres joven. Si es la primera vez que te aproximas al marxismo, yo creo que libros, no sé, yo le tengo mucha simpatía a un libro que ya está completamente obsoleto y viejo, pero el famoso, el de Suisi, el de la teoría del desarrollo capitalista, pues es una cosa que, claro, los 3 últimos capítulos son una propaganda de la Unión Soviética. Aquello no vas a tomarlo como bueno, pero sin ninguna duda
el libro de Suisi ayuda muchísimo, me parece a mí, a entrar incluso después en el Capital. O sea, lo que quiero decir es que si te es muy árido, eso se lo digo más a los jóvenes, si es muy árido el Capital, pues vete primero por una línea, es como si subes al monte, ¿no? No vayas de repente al Everest, sino ves primero, pero en fin, eso ya es una cuestión más pedagógica. Y sobre todo, lo que sí me da muchísima tranquilidad de hacer recomendaciones, es que no creo que nunca nadie se puede arrepentir de haber hecho el esfuerzo de estudiar el Capital. Porque, insisto y repito, sentirán que entienden mucho más la sociedad, el mundo que les rodea y en qué dirección tenemos que orientarnos, trabajar y avanzar para transformarla en una sociedad de productores asociados, en una sociedad justa y armónica y, en definitiva, yo creo que es lo único que realmente importa, cómo trabajamos por ese tipo de sociedad. Muchas gracias. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, Miren, por tu excelente intervención y por tu entusiasmo, que yo creo que nos tendría que contagiar a todos nosotros para emprender la ardua tarea de estudiar el Capital. Podemos estudiar también otros libros y repasarlos si los hemos leído, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de esto es el el Capital. objetivo de esto es